Te bendiga. Estamos aquí listos para continuar con esta maravillosa serie del estudio profundo acerca de los proverbios de Salomón. Hemos estudiado capítulo por capítulo y lo hemos hecho exhaustivamente, profundizando versículo por versículo. Hay muchas personas que tal vez tienen cierta oposición cuando van y estudian el libro de Proverbios. Hay algunas partes que no se entienden. El libro de Proverbios no es como los contextos que nosotros encontramos, por ejemplo, en los libros del Nuevo Testamento, en las cartas paulinas, donde analizamos el texto y el contexto para entender el significado. Muchas veces Proverbios salta de un lado a otro y no sabemos en qué momento Proverbios cambia de sentido. Por eso los proverbios necesitan ser estudiados de una manera distinta a cómo se estudia el resto de la Biblia. Dentro de los libros poéticos nosotros encontramos, por ejemplo, el libro de Job. En el libro de Job nosotros podemos analizar el texto y el contexto, pero lastimosamente no podemos hacerlo en el libro de Proverbios, porque como te digo, hay proverbios que están hablando de la sabiduría, inmediatamente comienza a hablar de la insensatez y luego se vuelve a pasar hablando de la pereza, luego habla de la mujer ramera, de la mujer extraña, luego vuelve y habla de la mujer sabia. Entonces, eso es lo que nosotros encontramos en el libro de los Proverbios. Y te hablo todo esto porque Proverbios, capítulo 9, tiene cambios bruscos en cuanto al texto y al contexto. Entonces, para comenzar este tiempo tan maravilloso y aprovechar, pidámosle al Espíritu Santo que nos dirija y pidámosle que sea el Espíritu Santo el que nos dé la revelación de su palabra, que sea esa unción, que sea el Espíritu de Dios que inspiró a Salomón a escribir estos proverbios, que sea el mismo Espíritu que inspiró a Salomón nos revele lo que él quiso decir, por qué Proverbios está dentro del canon bíblico, por qué Proverbios es palabra de Dios, y que esos consejos vengan a nuestra vida y nos permitan no solamente conocer el significado, sino también aplicarlo a nuestra vida. Así que cierra tus ojos y pidámosle al Espíritu Santo que nos dirija en este maravilloso estudio. Padre, te damos gracias, colocamos delante de ti Proverbios capítulo 9. Espíritu de Dios, tú inspiraste a Salomón a escribir estos maravillosos proverbios. Yo te pido, Señor, que nos des la luz, que nos ilumines para poder entender el verdadero significado. Que venga la revelación, la palabra rema a nuestra vida y que podamos aplicarlos y que esto sea un consejo práctico. Señor Dios Todopoderoso, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Abre nuestro entendimiento físico, pero también abre nuestro entendimiento espiritual para que podamos asimilar esa palabra de verdad, para que podamos entenderla e interpretar la palabra de Dios conforme a tu voluntad. Señor Dios Todopoderoso, ayúdanos, Padre, ayúdanos, revélanos, enséñanos en Proverbios tu verdad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y vale la pena decirlo, lo he dicho en los capítulos anteriores, estamos estudiando la versión Reina Valera, es una de las versiones más confiables, la versión más confiable entre todas las versiones que hay, puesto que es fiel a los textos originales. Así que, si tú me preguntas, pastor, ¿cuál es la versión más confiable entre todas las versiones que hay? Me gustan mucho. Me gusta mucho, por ejemplo, la traducción lenguaje actual, me gusta mucho. Me gusta la nueva traducción del Viviente. Hay algunas que yo no comparto, no estoy tan de acuerdo. Por ejemplo, la NBI es una versión un poco tergiversada, pero de todas las versiones que hay, incluso las versiones se adaptan a la cultura, se adaptan incluso a la época. Miramos que la Reina Valera, la del 60, ahora encontramos la Reina Valera del 98, del 2000 y así sucesivamente se van adaptando a la época y usan frases que están de acuerdo a la época. Entonces tú puedes usar una versión antigua, Reina Valera del 500, por ejemplo, y tal vez no vas a comprender muchas palabras porque son épocas antiguas. Entonces, para entender un poco más, vamos a estudiar la versión Reina Valera del 60, que es una versión fiel
Hay incluso versiones nuevas, pero todavía están examinando a detalle si son confiables o no. Y aquí nosotros tenemos un título. Recuerde que la Biblia no fue escrita con capítulos ni con versículos, mucho menos con títulos. Simplemente estaba el rollo de Proverbios y para organizarlo hubieron hombres que descubrieron y organizaron la Biblia y separaron la Biblia en capítulos como en versículos. Qué tarea tan ardua esta y qué bueno que nosotros podamos aprovecharlo. Vamos al versículo 1. Dice la palabra de Dios: la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Y usted se pregunta, en el capítulo 8 estuvimos hablando de alguien que personificaba esa sabiduría. En el capítulo 8 hablamos de que Jesucristo es la sabiduría del capítulo 8. Muchas personas preguntan, y en Proverbios capítulo 8 no es Jesús, no es un concepto, es Jesús. Es Jesús el que está ahí, es Jesús. Entonces yo de la misma manera te hablo hoy. La sabiduría que encontramos en el capítulo 9 también está personificada, pero no es Jesús. Y nos vamos a dar cuenta el por qué. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Podemos ver aquí algo independiente, como algo tratando de asegurar algo. Labró sus 7 columnas. Ahora bien, el número 7 es el número de perfección. Y en el libro que más aparece el número 7 es en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis se habla mucho acerca del dragón, se habla mucho acerca de las trompetas, se habla mucho acerca de los sellos. Y el número 7 se repite mucho, no solamente el 7, sino también sus múltiplos. Y encontramos nosotros precisamente el número 7. El número 7 es sinónimo de perfección. Y tal vez usted diga, bueno, ¿y qué tiene que ver el número 7? O sea, el número 7 está asociado con Dios, o sea que la sabiduría de la cual nosotros vamos a hablar en esta mañana y en este estudio es Jesucristo también, porque el número 7 tiene que ver y está relacionado con Dios. Recuerde que Satanás es un imitador y que Satanás de alguna forma quiere hacer lo que Dios hace. Y eso es lo que nosotros vemos constantemente. Usted lo ve a lo largo de toda la Biblia. Dios es adorado, Satanás también quiere adoración. Satanás también anhela ser adorado. Dios estaba en el trono, Satanás un día quería sentarse en el trono de Dios. Yo quiero ir al trono de Dios. Y lo vemos no solamente en la Biblia, directamente Satanás queriéndose sentar en el trono, sino también vemos a través de tipologías. Hay tipos de Satanás. Por ejemplo, Nimrod. Nimrod construyó una torre que quería llegar al cielo con el propósito de destronar a Dios. Tipología de Satanás. Muchos tipos de Satanás, incluso tipos del anticristo, nosotros encontramos a lo largo de toda la Biblia. Muy bien. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas. Aquí ya nos da detalles y nos da la intención de qué quiere decir, a quién personifica esta sabiduría. Y si la sabiduría del capítulo 8 personifica a Jesucristo de Nazaret, la sabiduría del capítulo 9 personifica al anticristo. Es descabellado, tal vez es la primera vez que escuches algo así, y siempre hemos leído Proverbios sin entender el entorno de lo que estamos tratando de buscar. Y estamos buscando la verdad en Proverbios y buscando la auténtica revelación. Como te dije, Proverbios salta de un lado a otro y no le dice cuándo va a saltar, sino que uno está leyendo y tiene que estar muy atento para saber en qué momento cambia de idea. Mató sus víctimas. Seguimos en el contexto. Seguimos conectados. O sea, este proverbio hasta ahí va conectado, gracias a Dios. Mató sus víctimas. Mezcló su vino y puso su mesa. La palabra de Dios juzga esta parte de mezclar vino. ¿En dónde? En Isaías capítulo 5. Dice, ay de aquellos que se creen valientes para mezclar bebida. Hoy en día nosotros vemos cantidad de personas que mezclan, hacen mezclas de vinos y todo eso. Y muchas personas se han intoxicado por causa de eso. Entonces, la palabra de Dios está en contra de eso. La palabra de Dios también está en contra de la muerte. Mató sus víctimas. Dice, no matarás. Es raro que esta sabiduría, si fuera de Dios, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso
su mesa. Entonces aquí nosotros podemos darnos cuenta la intención de este capítulo 9, qué clase de sabiduría es. Porque hay sabiduría del cielo, la sabiduría celestial. Santiago dice, si alguien tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da abundantemente y sin reproche. Pero también está la sabiduría terrenal y diabólica, y el mismo Santiago, que son los proverbios del Nuevo Testamento, el mismo Santiago nos menciona eso, que la sabiduría terrenal y diabólica también está presente, y también es una influencia, y también es una influencia espiritual. Hay muchas personas que se mueven a través de esa sabiduría terrenal y diabólica. Incluso Jesucristo dijo que los hijos de las tinieblas son sagaces, pero usan la sabiduría terrenal y diabólica para hacer sus negocios, para hacer su mal. Y nosotros que tenemos la sabiduría de todo el universo, nosotros no somos capaces de usar la sabiduría plena de Dios. Nosotros que tenemos la sabiduría absoluta de Dios y está disponible para todos, no somos capaces. Los hijos de la luz no somos capaces. Entonces, qué bueno poder entender y comprender que la sabiduría que aparece en el capítulo 9 personifica al anticristo. Mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas. Ponga atención porque en cualquier momento nosotros saltamos a otro pasaje. Por eso el título aparece, Sabiduría y la mujer insensata. O sea, ahí nos da mucho, nos está hablando de la sabiduría y en cualquier momento entrará a hablar de la mujer insensata. Envió sus criadas y sobre lo alto de la ciudad clamó. ¿No les suena parecido a lo que dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 14? Incluso en Ezequiel, incluso en Apocalipsis también se menciona y se habla acerca de cómo fue la caída de Satanás. En Isaías la caída de Lucero. En Ezequiel dice la palabra de Dios que él quería llegar a la parte más alta. Decía que quería llegar a la parte del norte y ahí establecer su trono. Jesucristo también fue llevado a la parte más alta. ¿Para qué? Para mostrarle todos los lugares. Y le dijo, si postrado me adoras, todo lo que te estoy mostrando en este momento, te lo doy. Entonces mire cómo la palabra de Dios se interpreta a sí misma. Gracias a Dios por los pasajes que nosotros tenemos, que podemos darle una correcta interpretación a Proverbios. Y usted dice, bueno, ¿de dónde sacas eso? De la misma Biblia. Envió sus criadas y sobre lo alto de la ciudad clamó. Dice a cualquier simple. La palabra de Dios en Proverbios menciona 3 clases de personas. Están los sabios, los necios y los simples. Aunque sí se menciona muchas cosas, se menciona el escarnecedor, se menciona el pecador, pero en la fuente, o sea, la fuente principal de todos estos hombres los encontramos precisamente en estos 3 hombres. Y es importante ponerle cuidado. El sabio, el necio y el simple. O sea, si a ti te tocara escoger, obviamente la mayoría escogería yo quiero ser sabio. Pero si la propuesta sería escoge uno de los dos, ¿te quedas para ser un hombre simple o para ser un hombre necio? Según la interpretación y el estudio que se ha realizado y cómo Proverbios trata a los simples y a los necios, yo me quedo con los necios. Porque es que el simple no tiene nada. El simple carece de todo. Una cosa es que el necio sea ignorante y otra cosa es que al simple es incluso falto de ignorancia, o sea, no llega ni a ser ignorante. Es tremendo esto. No llega a ser ignorante todavía. No llega, por lo menos como te dijo, el necio es ignorante, ignora muchas cosas. Pero es que el simple no llega a ese nivel. En el Nuevo Testamento nosotros encontramos también prácticamente la misma clasificación y en esta ocasión ya no es Salomón sino el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo habla del hombre natural, habla del hombre espiritual y menciona al hombre carnal. Entonces, qué importante nosotros podemos poder entender esta parte. Esta parte es muy importante donde dice al simple. Dice al simple, no le dice al necio, le dice al simple, no le dice al sabio, le dice al simple. Ven acá, a los faltos de cordura. ¿A los faltos de qué? De cordura. Le dice, ven acá. Hay una invitación. Por eso le digo que la sabiduría de aquí está personificada, no es un concepto. Igual
que en Proverbios capítulo 8 tampoco es un concepto, es Jesucristo. A los faltos de cordura dice, ven acá, venid, comed mi pan. Esa invitación no es una invitación de Dios. Esa invitación no es una invitación de Dios. Incluso cuando estemos allá en Proverbios 31, Proverbios 30, nos daremos cuenta de muchas cosas que no debemos decir. Por ejemplo, Agur fue un rey que dijo, no me des ni riqueza ni pobreza, dame lo necesario. Y usted tal vez dice, no me des ni riqueza ni pobreza. No hagas esa oración, porque es que Proverbios no se lo debe aplicar al pie de la letra. Cometerías un error. Si tú dices, uy, la palabra de Dios dice, venid a mí, ven a mí, ven a mí, y relacionas el capítulo 9 pensando que es la sabiduría de Dios, del cielo, la que está haciendo la invitación, cometes un error muy grave. Cometes un error gravísimo. Un error de interpretación, y no solamente de interpretación, sino que la mala interpretación permite que tú actúes de esa manera. Por ejemplo, vas a pedir sabiduría ¿para qué? ¿Para matar? ¿Vas a pedir sabiduría para robar, para extorsionar? Mira qué clase de sabiduría es la que te está ofreciendo aquí. Entonces usted dirá, bueno, pero entonces, ¿por qué se escribió esa parte? Si muchas personas pueden equivocarse. Es que la palabra de Dios debe interpretarse correctamente. Es que cada vez que tú lees la Biblia no debes leerla como un libro normal. Tú debes pedir ayuda del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo venga y te enseñe y te instruya. Mira la invitación que hace, primero a los simples. Y le dice, venid y comed mi pan, bebed del vino que yo he mezclado. ¿Cuál vino? El vino mezclado. La mezcla de religiones, la mezcla de ideas, eso es plan del anticristo. El anticristo va a mezclar las culturas, va a mezclar la política, va a mezclar las ideologías. A eso se le conoce como la globalización. La globalización, la mezcla de religiones. También esa es una palabra técnica llamada ecumenismo. Lastimosamente, Roma mezcló, y la iglesia tradicional o la iglesia universal, porque la palabra catolicismo significa universal, es la mezcla de muchas religiones. Está la religión de los egipcios, está la religión de los asirios, está la religión de tantas religiones, tantas culturas, tanto paganismo está mezclado. El anticristo va a unificar, va a ser una sola religión, incluso un solo idioma, como era al principio. Al principio había un solo idioma y Dios tuvo que cambiar eso y que los idiomas se separen, se repartan. ¿Para qué? Para que ellos no se vuelvan a poner de acuerdo. Y el anticristo va a volver a hacer lo mismo que hizo Nimrod, a unir nuevamente y a establecer una sola cultura. Entonces, bebed vino, el vino que yo he mezclado, tiene que ver precisamente con la religión. Y aunque la Biblia condena el vino mezclado en Isaías capítulo 5, hay de los que se creen valientes para beber vino y mezclar bebida, también se habla de un vino espiritual. El vino espiritual, donde recibes, es lo que recibes. Es la palabra tergiversada, es la mezcla de religiones. Y aquí nosotros vemos cómo viene una transición, dejar las simplezas y vivir. Pero ¿qué clase de vida es? A usted tal vez siempre le han dicho, se volvió cristiano. A mí me lo dijeron cuando a los 16 años me volví cristiano. Y me decían, usted va a dejar de vivir. Viva la vida. ¿Cuántas personas dicen, viva la vida? No se metan en esa religión. A mí me lo dijo incluso un hermano. Me dijo, viva la vida. Usted está muy joven, no se meta en eso. No se meta en esa religión. Dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. ¿Pero qué clase de inteligencia es? No toda la Biblia menciona muchas formas la palabra sabiduría, pero no toda la sabiduría está relacionada con Dios, ni tampoco la inteligencia está relacionada con Dios. Nosotros encontramos hoy en día formas de inteligencia, la inteligencia artificial, la inteligencia deportiva. Pues no, la inteligencia artificial es la de Dios, la inteligencia deportiva. Encontramos varias formas de inteligencia. Hay la inteligencia en la Biblia también, la inteligencia que agrada a Dios, que es el conocimiento del Altísimo, y hay una inteligencia independiente, una inteligencia egoísta. Entonces podemos darnos cuenta nosotros aquí que Proverbios capítulo 9 también personifica la sabiduría y lo hace en la persona del anticristo. Y aquí es el salto que le digo, por eso es que Proverbios necesita leerse de una manera distinta como se leen los demás libros de la Biblia, Proverbios incluso los Salmos.
El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. Ya se acabó el contexto. Hasta ahí llegamos en el contexto. O sea, para que lo tengas más en cuenta y puedas subrayar, si quieres con un color en tu Biblia, subraya. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6 está hablando de la sabiduría personificada en el anticristo. Pero de aquí comienza algo diferente. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprenda al impío se mancha. Esto es completamente diferente. Borrón y cuenta nueva. No vamos a relacionarlo por más que quiera. Ni siquiera intente porque cometes un error. No. Aquí ya viene hablando de otro tema. Cambia la idea como suele Proverbios hacerlo. Y está hablando precisamente del que corrige al escarnecedor, una persona que ya no entiende, una persona que ya no comprende. En este caso, podemos tomar algo del Nuevo Testamento y el apóstol Pablo lo menciona como el hombre carnal. El hombre carnal ya no entiende nada, es un diablo espiritual, es un demonio espiritual. Porque el hombre carnal tal vez ya está en la iglesia, pero eso no le importa nada. Se puede levantar las manos un día, otro día no levanta las manos, es el hombre carnal. Y tú lo corriges. Y en lugar de que la persona, hay personas que se las corrige, se las orienta, se las dirige y se le dice, mire, no cometas este error, ay, gracias pastor por corregirme. Pero el escarnecedor no. El escarnecedor no, él se voltea contra ti, él comienza a aborrecerte, él comienza a hablar mal de ti, no le gusta, él no le gusta, él cree que tú estás equivocado. Él quiere imponer sus propias reglas. Ese es el escarnecedor, el hombre carnal. El que reprende al impío, dice la palabra, se atrae mancha. Hay personas que ya no entienden, o sea, llegaron a un grado de depravación mental y espiritual que ya no se los puede corregir. Tiene que el Espíritu Santo hacer una intervención en ellos. Ya nosotros nos hacemos a un lado. Ya nosotros nos hacemos a un lado y hay personas así dentro de las congregaciones que son difíciles y en lugar de ser un apoyo para la iglesia, son una piedra de tropiezo. Muchas personas no quieren estar con ellas. He conocido a lo largo de todo el ministerio, porque desde los 16 años, imagínense, desde los 16 años hasta los 35 años, ¿cuánto tiempo? Prácticamente 20 años. 20 años donde yo miré muchas personas que fueron piedra de tropiezo, mujeres, hombres carnales, mujeres carnales, que dañaban la iglesia, que dañaban el rebaño de Dios, hombres y mujeres carnales que detenían el proceso, que detenían el evangelismo, que no eran un apoyo, al contrario, eran esa cizaña, la cual el mismo Jesucristo menciona. El 8 tiene que ver con lo mismo, versículo 8, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, corrige al sabio y te amará. No reprendas, ojalá podamos entender eso. Si tú eres pastor, ojalá puedas entender eso. Y digámosle, Señor, danos sabiduría, haznos entender, por favor, que no me entre por un oído y me salga por el otro. Porque aquí lo recibimos y sí, amén, tiene toda la razón. Y siempre cometemos el error de corregir al escarnecedor. Y eso es como coger un fósforo, inmediatamente echar gasolina y ¡blum!, encender una llama. Y bastantes veces, y le pido perdón a Dios porque muchas veces yo lo he hecho. He corregido al escarnecedor. Y en lugar de ver cambios, comenzó a aborrecer, y no solamente a mí, sino a la iglesia misma. La iglesia se ve afectada. Y que tú lo puedas aplicar en tu trabajo, por ejemplo. ¿Cuántas personas no les entra y que si tú los corriges o los orientas, comienzan a aborrecerte? Me he encontrado bastantes veces, aquí incluso en Copacabana, he corregido a muchas personas y en lugar de convertirse en amigos y de ver el beneficio para sus vidas, se voltearon contra mí. Comenzaron a hablar mal y todo eso, y no, un montón de cosas, incluso hicieron cartas para que hayan cambios y tanta cosa. Y entonces yo te lo digo porque lo he experimentado y vale la pena traerlo aquí, que tú lo puedas entender. No reprendas al escarnecedor, por favor, no lo hagas, para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Hay personas sabias que necesitan ser corregidas y ellos comienzan a amarlo. Y yo he podido ver también, experimentar, que he corregido a muchas personas y comienzan a amarlo. Y tal vez las personas que hacen parte de este equipo que nosotros tenemos aquí en la iglesia, Monte Sinaí, son personas sabias que los hemos corregido
Y al principio tal vez les da dolor y como que se resienten, pero después saben que es por el bien de ellos y comienzan a amarlo. Sigue en contexto, el versículo 9, da al sabio y será más sabio. ¿Qué le vas a dar al sabio? Conocimiento. ¿Qué le vas a dar al sabio? Instrucción, palabras de vida, edificación. Eso le darás al sabio. Y el sabio será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Seguimos en contexto. Enseña al justo y aumentará su saber. Comenzarás a ver resultados. Pero al escarnecedor al contrario, lo que tendrás es consecuencias. Pero mira lo que dice la palabra, enseña al justo y aumentará su saber. Qué bonito ver cuando las personas entraron a la iglesia, pero dispuestos a aprender, y cómo se puede ver el progreso de ellos, cómo se puede ver el crecimiento, cómo se puede ver el avance. Yo puedo ver personas, puedo ver cambios, puedo ver transformaciones en estas vidas, donde ellos llegaron como llegaron y cómo son ahora y cuánto han aumentado, y eso le da gusto a uno, eso le da mucho, uno se siente realizado, la verdad. Y aquí vuelve otra vez, cambia la idea, aunque habla de la sabiduría, cambia la idea, tampoco voy a conectar esa sabiduría con la sabiduría. Comenzamos a hablar en el versículo 1. Versículo 10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. ¿A qué sabiduría nos referimos? Obviamente a la sabiduría del cielo, la celestial. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Aquí se habla de la verdadera inteligencia. ¿El conocimiento de qué? Del Santísimo. ¿Y la sabiduría del temor de Jehová? Ahí. Aunque Proverbios lo menciona muchas veces, incluso Job, el libro de Job menciona que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Pero también en la Biblia nosotros encontramos cantidad de veces repetidas veces. Ahora bien, yo le hago una pregunta a usted el día de hoy. ¿Qué clase de sabiduría tenía Salomón? ¿La sabiduría del cielo o la sabiduría terrenal y diabólica? Y tal vez muchas personas dirán, ¿la sabiduría del cielo? Sí, en un principio sí fue así. Y él recibió la impartición de la sabiduría, fue uno de los hombres más sabios, y mucha gente deseaba visitarlo. Incluso Jesucristo hace una comparación y le dice, la reina de Saba visitó a Salomón. Y dice, y este pueblo tiene aquí una persona más importante que Salomón y ni siquiera me hacen caso. Pero qué importante poder entender esa parte, que Salomón tuvo las dos sabidurías. En un principio él tuvo la sabiduría que fue dada del cielo, esa sabiduría que está ofreciendo incluso el libro de Santiago. El que necesite sabiduría, pídala a Dios, Él la da abundantemente y sin reproche. Pero con el tiempo él comenzó a desviar su corazón. Y si él se puso a hacerles, hacer esculturas y hacer templos para otros dioses, es porque perdió esa sabiduría. Y ya no tenía la sabiduría del cielo, sino esa sabiduría terrenal, la sabiduría diabólica. Comenzó a edificar esculturas, comenzó a edificar templos. ¿Para quiénes? Para dioses paganos, porque se enamoró de diferentes mujeres y con diferentes culturas, y a cada mujer, se estaba tan ilusionado con cada mujer que llegaba y de regalo le hacía un templo para su Dios, para que ella adore a su Dios. El que construyó el templo de Dios, el primero en construir ese maravilloso templo, también construyó templos para dioses paganos. ¿No le parece raro? O sea, ¿por qué Salomón entonces escribe, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia? Porque en esos momentos él estaba inspirado por Dios. O sea que esta es palabra de Dios auténtica palabra de Dios. Y claro que sí, y el temor reverente, eso ya lo expliqué en otros, no voy a profundizar, porque ya expliqué qué es el temor reverente, es una relación, no miedo. Y el conocimiento del Santísimo, a través de ese conocimiento, en el secreto con Dios, en esa profundidad de las Escrituras, en una correcta interpretación, hay inteligencia. Incluso presidentes, Theodore Roosevelt, el conocimiento de la Biblia vale más que cualquier carrera universitaria. Y aquí sí es la sabiduría de Dios personificada. Jesucristo nuevamente hace la intervención. Qué tremendo. La primera sabiduría menciona al anticristo, pero aquí entramos nosotros al versículo 11. Por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Podemos sentir la paz
Yo no sé si usted que me está escuchando puede sentir la paz. De la primera, que es la sabiduría oscura, esa sabiduría que hace parte del reino de las tinieblas, y cómo podemos nosotros encontrar aquí un cambio totalmente maravilloso. Por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Y es verdad, aquí en la tierra vamos a vivir bien si nosotros aplicamos estos consejos prácticos que nos enseña Proverbios y si nosotros pedimos sabiduría. Versículo 12. Si fueres sabio, para ti lo serás, y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Aquí se conecta la parte del escarnecedor, corríjale, pero también se conecta la parte de la sabiduría. Si fueres sabio, se habla de la sabiduría, para ti lo serás. Pero si fueres escarnecedor, pagarás tú solo, y es verdad. Si nosotros somos escarnecedores, hay consecuencias, pero si nosotros somos sabios, nosotros veremos la bendición y veremos los beneficios y veremos los frutos de esa sabiduría. Pero si decidimos ser escarnecedores, porque eso está como cuando hacemos clic. Nosotros tomamos la decisión, presionamos un botón y tomamos la decisión de ser sabios o ser escarnecedores. Y aquí encontramos otro cambio brusco. Encontramos un cambio fuerte, directamente fuerte. Entonces podemos señalar a Proverbios en tres partes principales. Del versículo 1 al versículo 6, la sabiduría personificada en el anticristo. Del versículo 7 al versículo 11 se habla acerca de la sabiduría y la insensatez, obviamente la sabiduría del cielo, y cómo se habla acerca del escarnecedor, se habla de la sabiduría, se habla de los justos, hasta el versículo 11. Hasta el versículo 12. Y del 13 en adelante nosotros vamos a ver a la mujer insensata. Muy bien. Entonces, dice la palabra de Dios, versículo 13, el nuevo cambio que menciona aquí, ese cambio, versículo 13, la mujer insensata es alborotadora. Y aquí qué bueno poder ver experiencias, las personas que han experimentado eso. Gracias a Dios, tengo a mi esposa y mi esposa es excelente. Pero podemos ver incluso personas que se acercan, consejerías que hemos atendido, donde hay muchas mujeres que son cristianas, pero son insensatas y alborotadoras. Qué tristeza. ¿Tú crees que la mujer insensata es la que está afuera, en el mercado, en la plaza? No, la mujer insensata muchas veces la encontramos dentro de la iglesia. Son esas mujeres difíciles, una tormenta continua. Son esas mujeres difíciles de tratar. Entonces yo he visto muchos espejos, muchos espejos en mi misma familia, dentro de la iglesia, mujeres insensatas y alborotadoras. Todo el tiempo comienzan, desde que se levantan hasta el final, cantaletas. Mujeres insensatas y alborotadoras que por todo pelean, no pueden estar bien. Todos los días tiene que haber discusión, tiene que haber peleas continuas. Tiene que haber algo, pelean con los hijos, pelean por la casa, alborotan completamente. Entonces, qué importante entender eso, porque nosotros vemos afuera mucha infidelidad. También dentro de la iglesia encontramos infidelidad. ¿Y por qué se fue este infeliz? ¿Por qué te fuiste de la casa? ¿Por qué te conseguiste otra? Aquí es un llamado de atención a esas mujeres. El hecho de que seas cristiana no quiere decir que tú seas la mejor mujer y que tu esposo sea el peor. Encontramos mujeres alborotadoras que cansan, son agotadoras, todo el tiempo cantaleta. No hay un día de paz, no hay un día de tranquilidad, no hay un día, todo el tiempo. Es simple e ignorante. Ignorantes, no alcanzan a entender que el hombre tiene algo diferente, que el hombre no se comporta de la misma manera. Hay mujeres que todo quieren que se haga como ellas dicen en la casa. Es simple, no entienden, son simples. No le dan el lugar al esposo, solamente piensan en ellas, simples e ignorantes. Si ese es tu caso, arrepiéntete. Si ese es tu caso, arrepiéntete. Porque por esa causa puede venir la infidelidad. Ay, pastor, usted me está echando la sal. Me está maldiciendo mi hogar. No, corrígete. Si eres una mujer alborotadora, que todo el día da cantaleta, que eres una mujer ignorante, grosera, que no entiende, y toca uno estarles diciendo una y otra vez y no entienden.
Versículo 14, se sientan en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad. Esa es la cultura y la costumbre de ese tiempo era esa. La costumbre de ahora es las ventanas. Salen por las ventanas a estar chismoseando. Andan de casa en casa buscando chismes. Son chismosas. Chismosas. Entonces no hay nada peor que una mujer chismosa. Pasó algo, inmediatamente sale al balcón. Son las mujeres que les gusta la casa con balcón. Sale para estar chismoseando y se para en la puerta y a hablar con la una, con la otra. Yo no sé, pero yo he visto casos, es muy familiar, incluso en el lugar donde usted viva, se da cuenta de que sale la vecina a pedirle un favor y se queda allá todo el día. El almuerzo no está hecho porque se quedó allá con la amiga chismoseando, murmurando, hablando mal de las personas. Conozco familia que es así, lastimosamente, y nosotros lo vemos día a día, el día a día, personas en las ventanas, solamente viven en las ventanas, buscando algo que saber. En los lugares altos de la ciudad, en las ventanas, en esa cultura. Versículo 15, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos, para dañar la reputación, para dañar la imagen. Y dañan la reputación de las personas, están pendientes de todo lo que pueda pasar. Hay personas que dañan la reputación, están pendientes, que vete un televisor, que quién salió. Entonces, delicado estas mujeres, delicado estas personas así, delicado. Y precisamente Proverbios siempre le da duro a la mujer. Y usted dirá, bueno, ¿y por qué Proverbios le da duro a la mujer? Si hay personas con experiencia que hablan y tal vez tienen una esposa y la conservan, y en ese maravilloso tiempo de conocimiento, por experiencia pueden expresar sus ideas y decir, mi esposa, debo tratarla de esta manera, a veces tenemos problemas, inconvenientes. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Se imagina un hombre con la experiencia de tener 1000 mujeres? Pues Salomón tuvo 1000 mujeres. 1000 mujeres. 1000 mujeres. 1000. No fue una, ni dos, ni tres. 1000 mujeres. ¿Cuántas? 1000 mujeres. Y en esas 1000 mujeres, Proverbios hace alusión a la mujer. No porque sea Proverbios machista, porque habla mucho acerca de lo insensato, el escarnecedor, sino más bien por esa parte. Porque Salomón dentro de las 1000 tuvo que tener como mínimo unas 10 mujeres chismosas. Como mínimo tuvo que tener mujeres que eran concubinas, rameras, como dice la palabra también aquí en Proverbios. Versículo 16, dice a cualquier simple, ven acá, a los faltos de cordura dijo. Faltos de cordura, hay personas que se prestan para los chismes. Hay personas que se prestan para perder el tiempo. Simples, por eso simples. Cuando hablamos de una mujer, podemos también hablar espiritualmente y personificar a la parte de Aser, Astarot, Asartet, Lilith incluso. La palabra también menciona a Jezabel, y Jezabel es un espíritu, es una influencia espiritual que se mueve mucho en las mujeres. Y hay mujeres que son seductoras y todo eso. ¿Por qué? Porque tienen la influencia de Jezabel, y muchas personas caen en pecado a causa de la influencia que está en muchas de las mujeres. Lastimosamente eso pasa. Y lo podemos ver, la palabra de Dios claramente lo menciona aquí. Dice al simple, ven acá, a los faltos de cordura dijo, las aguas hurtadas son dulces. ¿Las aguas qué? Hurtadas son dulces. O sea, las cosas incorrectas. El pecado es dulce. La maldad es dulce. Las aguas hurtadas es dulce. El pecado es dulce, atractivo. Eso es lo que hace Satanás. Y el pan comido en oculto es sabroso. Las cosas ocultas, las cosas de las tinieblas. Es sabroso, ven, hagamos algo, influencia. Aquí ya se habla de una influencia que tiene que ver en la sexualidad, en la fornicación, adulterio, una influencia. Ven, hagámoslo, unámonos, ven. Versículo 18. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Muchas personas irán al Seol precisamente por no haber entendido lo que Proverbios nos ha dicho. Muchas personas se van al infierno, irán al infierno por no escuchar consejo práctico y sabio de la palabra de Dios.
Digámosle al Señor que abra nuestro entendimiento en esta mañana y que podamos comprender. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Yo bendigo la vida de cada persona que hoy se ha conectado y que este video llegue a diferentes lugares, que podamos entender y comprender, Señor Dios, esa plenitud, esa correcta interpretación, y que podamos darnos cuenta de las verdaderas intenciones de Satanás. Porque aquí en Proverbios 9 miramos Satanás en un principio y finaliza precisamente Satanás, las intenciones, las maquinaciones, las trampas de Satanás, los enredos de Satanás. Que podamos ser libres en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias, Dios, y que este proverbio, Señor Dios, logre llegar a diferentes lugares, a diferentes familias, y que familias enteras sean edificadas en este conocimiento de tu verdad. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.